a esta charla del día de hoy, en donde tenemos un invitado muy especial. Tomás, y ya vamos a presentar su hoja de vida, se encuentra desde México y nos trae pues su mensaje muy especial y lleno de temas novedosos para todos, alrededor de los temas de actualización que tenemos cada semana. Él nos contará y hablará sobre cómo reactivar los negocios en tiempos de crisis, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo todos y en diferentes países como se presenta de esta manera. Todos conocen que tenemos este espacio semanalmente sobre las 5 de la tarde y que las conferencias las grabamos y las subimos y las transmitimos a través del canal de YouTube. Por lo tanto, todos tienen la oportunidad de compartirlas posteriormente con sus conocidos, volver a revisar la misma presentación como tal. Entonces, pues de verdad que mil gracias, Tomás, por estar con nosotros, y a Guillermo Estrada, que es quien nos ha hecho el enlace y es nuestro amigo cercano a CIS de toda la vida. Gracias, Guillermo, también por estar aquí, por estarnos apoyando y por compartir con nosotros este espacio con Tomás Bobillo, que nos está acompañando. Entonces, invito a Juanita para que nos presente la hoja de vida de Tomás. Adelante, Juanita. Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia. La conferencia que vamos a tener hoy se llama ¿Cómo reinventar mi negocio en tiempos de crisis? Vamos entonces a presentar a Tomás Bobillo Hernández. Tomás Bobillo es Head of LATAM de Igeneris. Se unió a la empresa en 2018 para liderar el proceso de internacionalización. Junto al resto del equipo de Igeneris, trabaja como Business Design, ideando y lanzando al mercado nuevos negocios para medianas y grandes empresas. En los 11 años de vida en España y 4 en Latam, Igeneris ha ayudado a numerosas empresas del sector muy diversos a salir de situaciones de crisis, generando nuevas vías de ingresos y diferenciación. Entonces, bienvenido, Tomás. Puedes iniciar tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, Juanita, por la presentación, por la introducción. Muchas gracias, Beatriz, y a toda la familia de ACIS, y muchas gracias también, Guillermo, que es nuestro representante en Colombia, pues por liderar este proceso, ¿no?, que estamos realizando ahora. Hoy vengo a hablarles, como les decía ya en la introducción, de cómo reinventar mi negocio en tiempos de crisis, ¿no? Podemos empezar a debatir si estamos en crisis o no, y hablaremos sobre ello y qué empresas se encuentran en crisis y cuáles no. Pero lo importante de aquí es que todos ustedes se lleven una idea de que al final todos podemos hacer algo más por nuestro negocio en cualquier momento, aunque sea bueno o malo, y ya no solo qué podemos hacer más o por qué lo tenemos que hacer, sino cómo podríamos hacerlo. Voy a hacer una pequeña conferencia y les invito también a todos ustedes a que vayan viendo por qué aprendizajes se pueden llevar, y por supuesto que cualquier duda que vaya surgiendo pues puedan compartirlo al final para que aprendamos todo. Y lo primero que les preguntaba, ¿no?, si estamos en crisis o no. Seguro que aquí podemos encontrar diferentes respuestas, pero probablemente una mayoría que nos diría que sí, ¿no? Quizás una crisis derivada de la pandemia, ¿no?, que ya hace 2 años que arrancó, pero que aún arrastra la cola, ¿no?, en materia económica en algunos tipos de empresas y de sectores. Quizás una crisis por cambios políticos, o quizás una crisis económica a la que se ve abocado el mundo, ¿no? Como vemos que la financiación en ciertos tipos de empresas se ha reducido en los últimos meses, ¿no? Probablemente si les preguntase esto en una sala y estuviésemos en persona, muchos levantarían la mano, aunque dudando, y luego después de dudar más, otros tantos la levantarían. Efectivamente, podemos decir que estamos en crisis. ¿Pero qué es una crisis? Una crisis no deja de ser una combinación de una serie de factores externos que afectan de una forma negativa a nuestro negocio. ¿Estamos seguros de que la crisis de la pandemia, ¿no?, de la COVID, ha afectado igual a todos? Pues probablemente no. Si fuésemos una empresa fabricante de cubrebocas, de mascarillas quirúrgicas, quizás estaríamos ante el mejor momento de nuestra historia. Llevaríamos años preparando estas mascarillas, años triunfando dentro de ciertos sectores, ¿no?, ciertos sectores médicos, o quizás en algunos países asiáticos donde sí que existía una costumbre de utilizarlas, pero para otros países de Latinoamérica, de Europa, de África,
Esto no se utilizaba antes, ¿no? Y probablemente si le preguntamos si es una crisis, nos digan todo lo contrario. ¿Y por qué no es una crisis para ellos? Pues puede ser por suerte, porque alguien podía saber si quizás no sabíamos, ¿no?, que podía llegar este momento, esta crisis, o por destreza. Si buscamos en las conferencias de Bill Gates en 2015, en alguna TED Talk, habla de que el siguiente gran cambio, ¿no?, la siguiente gran crisis vendrá provocada por un virus. Más allá de la polémica que pueda suscitar el hecho de que sea Bill Gates o no, hay gente que se está preparando para esas crisis, ¿no?, para las posibles crisis, y lo que hace es que gira y las pone de su lado, ¿no? Eso es lo importante que queremos quedarnos de mensaje, ¿no? Cómo poder poner una crisis de mi lado y cómo poder estar al otro lado, estar en el cambiarme de posición y dejar de ser alguien afectado por esos factores externos de forma negativa y pasar a ser afectado a esos factores externos de forma positiva. ¿Esto ha sido único a los fabricantes de mascarillas? No, ni muchísimo menos. Todo el mundo del e-commerce, el mundo logístico ha crecido a lo largo de los últimos 2 años. Todo el mundo de las comunicaciones virtuales, hoy estamos haciendo esto a través de Zoom, es una empresa que ha crecido muchísimo a lo largo de estos últimos años. Todo el mundo del teletrabajo, todo eso ha crecido en estos últimos años y seguro que esas empresas no consideran que estamos en crisis. Pues hoy vengo a hablarles del manifiesto de la innovación incómoda, ¿no? Y cómo las empresas nos sentimos incómodas y precisamente por ese hecho de sentirnos incómodas, por ese miedo a la crisis o por estar viviendo una crisis, tenemos que ser capaces de revertirlo, darle la vuelta y poder lanzarlo, ¿no?, y poder hacer crecer nuestro negocio en estos momentos. Y voy a dar toda la plática acompañado de un caso de éxito que hicimos nosotros hace unos años en España, que son esos carros que ven a la derecha, esos coches que se llaman eMove, ¿no?, unos coches eléctricos que se pueden hacer un car sharing free floating, un negocio en el cual tú puedes tomar un vehículo en cualquier punto de Madrid, utilizarlo durante unos minutos, pagas solo por los minutos que has utilizado y lo puedes estacionar en cualquier otro punto de la ciudad. Ese caso eMove nació en el año 2011, en el año 2015, ¿no?, cuando en España estamos arrastrando la cola de una crisis, igual que la crisis de ahora, y todavía el mundo no estaba creciendo, ¿no?, el mercado todavía no estaba del todo positivo. ¿Y con quién trabajamos ese proyecto? Pues con las personas que ven arriba, en la imagen de arriba, con EISA. EISA es una empresa de parquímetros. Una empresa dedicada a vigilar que los coches de los vehículos están bien estacionados por la ciudad y poner multas en caso de que no lo estén. Y seguro que se están preguntando cómo una empresa de parquímetros, una empresa que vigila multas, acaba siendo el propietario del negocio de car sharing de free floating más importante de Europa y más importante del mundo. Pues hoy lo voy a acompañar, se lo voy a contar a lo largo de las siguientes diapositivas y van a entender cómo EISA se atrevió a dar el paso, cómo EISA avanzó, ¿no?, en el momento de crisis y cómo se sobrepuso y puso los factores que podían ser negativos para ellos, lo puso de su lado. Y para ello lo primero que es importante reconocer es que mi sector está comoditizado y que mi negocio core nos diferencia en el mercado. Esto nos ocurre a todas las empresas. En cuanto un mercado se consolida, ya la competencia pasa a ser del punto del precio, ¿no? Es decir, es un mercado comoditizado, ¿no? Y si miramos cómo han ido evolucionando distintos sectores, hasta los más modernos tardan cada vez menos tiempo en estar comoditizados. Pues en 2014, cuando nos hablaban de EISA, ellos nos decían, no, es que yo lo que hago es revisar el parquímetro. ¿Y qué diferencia hay con la competencia? Probablemente ninguna, apenas el precio, ¿no? Ellos intentaban innovar, tenían una tecnología para leer las placas de los vehículos, las matrículas de una forma un poco más rápida, pero en sí el producto que veían los ayuntamientos, las municipalidades, no era diferente del que veían de otras empresas. Es decir, era una empresa comoditizada, en un sector comoditizado. Pues aquí es muy importante el reconocerlo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer al reconocerlo? Después, pues mirar cómo surgen nuevas economías, ¿no?, cómo surgen nuevas economías y nuevos espacios de oportunidad. Precisamente en aquella época, en 2014, el vehículo eléctrico todavía estaba muy poco desarrollado. A la fecha sigue estando poco desarrollado, pero en aquel momento mucho menos, ¿no? Y apenas era un mercado por explorar. Pues cuando yo ya sé que mi mercado está comoditizado, que yo ya estoy compitiendo a precio y no me puedo diferenciar del resto, lo que tengo que hacer es mirar más allá, levantarme por encima del muro y ver que otros mercados todavía no lo están. Porque si entro en esos mercados aún podré aprovecharlo muchísimo. El segundo punto que quiero comentarles es que es incómodo darse cuenta de que mi innovación actualmente gira en torno a lo que soy hoy y no a lo que podemos ser. Nosotros hemos hablado con muchas empresas a lo largo de estos años y hemos visto que la mayoría innovan muy bien en torno a su negocio core. Uno que fabrica unos envases de plástico, pues logra una gran tecnología para fabricar mejores envases de plástico, para hacerlo de forma más eficiente, para hacerlos más sostenibles. Eso lo logran las grandes empresas, ¿no? Están actualizándose constantemente e innovan en su producto core. Lo que pasa es que es más difícil hacerlo más allá de mi negocio core, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me veo como fabricante de envases de plástico. Lo mismo le pasaba a EISA.
Ellos se veían como personas de parquímetros, como vigilantes de la calle, como recorredores de multas. Y sin embargo, no se fijaban en que sus límites no los pone su negocio, sino que los límites los ponen las competencias clave. Este es el segundo término que quiero introducir importante, ¿no? Los límites de mi negocio los ponen las competencias clave. ¿Y qué son las competencias clave? Aquellos factores que me diferencian en el mercado. Aquellos factores que diferencian mi negocio de hoy, pero que, ¿por qué no?, podrían diferenciar mi negocio también en otros mercados. Les pongo algún ejemplo, ¿no?, de ISA. Ellos mismos que tenían, pues mucha gente, muchos empleados recorriendo Madrid en todo momento. Eso es una competencia clave. ¿Cuántas empresas tienen empleados moviéndose por la ciudad en todo momento, las 24 horas del día? No tantas. Entonces es una competencia clave. ¿Qué otra competencia clave tenían ellos en ese momento? Que tenían conversaciones con el ayuntamiento todas las semanas para hablar de movilidad. Es decir, el ayuntamiento confiaba en ellos, en EISA y en su criterio para mejorar la movilidad de la ciudad. Y son dos ejemplos de competencias clave. Ayer mismo estábamos hablando con una empresa de comunicación, una empresa de creación de contenido audiovisual, y veíamos cómo tiene una serie de competencias clave, la capacidad de contar historias, la propiedad de ciertas marcas que triunfan por el mundo, como MasterChef o como Gran Hermano. Pues vemos como una serie de competencias clave que tiene mi empresa y que normalmente no aprovecho más allá de mi negocio core, ¿no? Entonces, es importante entender que yo soy yo y mis competencias clave, no yo soy yo y mi negocio, ¿no? Y si dejo de mis fronteras como son hasta ahora, ¿no?, y las miro a partir de esas competencias clave, puedo llegar mucho más lejos. Y seguro que poder empezar a salir de mi negocio y poder empezar a crear algo mucho más importante. Y además aquí otro punto importante, si yo no las tengo, ¿quién las va a tener? Otros, unos partners, ¿no? En el caso de ISA nos decían, pero si yo no sé de coches, yo sé de parkings, si yo no sé de tecnología, ¿cómo voy a saber cómo controlar esos vehículos, cómo abrirlos, etcétera? No os preocupéis, hay algún partner que seguro que está interesado en colaborar con nosotros. Y de hecho nosotros en aquella fecha le presentamos a PSA, a Peugeot Citroën, que no solo decidió poner el coche, sino que también decidió poner parte del equity de la empresa. Entonces al final lo importante es no limitarnos, ¿no? Insisto de nuevo, yo soy yo y mis competencias clave. En tercer lugar, quiero decirles que es incómodo salir de mi zona de confort del día a día e identificar nuevos modelos de negocio, ¿no? Esto es algo que nos ocurre a todas las empresas, ¿no? Estamos muy cómodos en nuestro negocio de hoy en día y tenemos que aceptar que salir de ahí va a ser incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos enfocamos en nuestro confort, probablemente estemos abocándonos al fracaso, ¿no? Estemos dirigiendo ya nuestro negocio hacia un posible cierre. ¿Por qué? Porque esas crisis que pueden llegar, y cuando digo crisis, puede ser un competidor concreto. Muchas empresas nos llegan a IGERIS y nos dicen, Amazon está comiéndose mi negocio, o X nueva regulación sobre el plástico, sobre la contaminación o sobre cualquier regulación de un mercado concreto también va a acabar con mi negocio, ¿no? Entonces, oye, es importante salir de mi zona de confort, o sea, el poder sentirme incómodo y poder empezar a ver más negocio más allá de ahí, ¿no? Y para ello lo importante es identificar qué necesidades estoy resolviendo. Y aquí, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un zapatero a tus zapatos, ¿no?, que es una frase muy dicha y que es así. Pues un zapatero hay que dedicarse a los zapatos. Pero si pensamos solo en zapatos, puede que un día nuestro mercado acabe. Pero quizás la gente dentro de 10 años, dentro de 20 años, no se mueva caminando o no requiera zapatos tal y como los pensamos ahora, ¿no? Entonces, lo importante es pensar en cuál es la necesidad que resuelvo. Y en este caso, una empresa que fabrica zapatos, la necesidad que resuelve es proteger los pies a la hora de caminar. Si yo pienso en eso, es posible que empiece a generar nuevos negocios que vayan más allá de los propios zapatos. Y es posible que empiece a imaginar cómo deben ser los zapatos y cómo va a caminar la gente en el futuro, ¿no? Entonces, recapitulo este punto. Es incómodo salir de mi zona de confort, pero lo importante es centrarme en qué necesidad resuelvo. Si yo me centro en una necesidad, en un job to be done, voy a ser capaz no solo de triunfar en mi sector, sino de triunfar y seguir triunfando en el futuro allá donde me lo estén pidiendo mis consumidores. Y en cuarto lugar, un punto muy importante. Para innovar es importante liderar. Es totalmente necesario liderar. Y esto les voy a contar de nuevo el caso de ISA, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una incertidumbre en los proyectos de innovación. Eso viene dado, ¿no? La propia palabra innovación incorpora esa incertidumbre. Y tenemos que tener en cuenta que liderar en un momento de incertidumbre es mucho más difícil. Las empresas están llenas de agoreros, de supervivientes, que lo único que buscan es proteger su puesto de trabajo. Y que para ello lo más fácil es no cambiar, no innovar, no enfrentarse a nuevos retos. ¿Qué buscamos desde IGENIRIS, ¿no? ¿Y qué buscamos cuando trabajamos con una empresa? El identificar a esas personas, ¿no? Esas personas que sí que tienen la capacidad de sentirse incómodas. Ya no solo la capacidad de sentirse incómodas, sino que buscan precisamente sentirse incómodas. Y que al buscarlo, al encontrarlo, pues lo logran, ¿no? Y ahí es donde nacen esos proyectos de gran interés, ¿no?
Hay mucho, eso no se puede, o ya te lo dije, ¿no? Hay muchos dogmas en cualquier industria, ¿no? Un dogma es una creencia que hay en cualquier industria del siempre ha sido así. Y no tendría por qué ser siempre así. Es importante el ser capaz de cambiar esto. Es importante el ser capaz de dar la vuelta y identificar qué cosas no tendrían por qué ser así y empezar a proponer cómo darle la vuelta. En el caso de ISA, como les decía, y tenemos ahí a la derecha la imagen de PSA Citroën, ¿no? De Peugeot Citroën, una gran empresa que factura billones al año, mientras que ISA era una empresa que facturaba apenas unos billones. Cuando propusimos la modelo de negocio del car sharing, nos dijeron ellos, oye, ¿qué coche ponemos? ¿No? Y dijimos, vamos a buscar a las empresas de coche. Y encontramos a PSA. Y PSA ya había oído hablar del car sharing, ya sabía por dónde iba, pero no habían sido capaces de liderar ese proyecto. Entonces, ¿quién fue el que lideró el proyecto? Pues desde Igeneris e ISA lideramos el proyecto. Y una empresa mucho más pequeña, que nunca habríamos dicho que tenía casi ni siquiera la capacidad de sentarse a hablar en la mesa de los más grandes, no solo nos sentamos a hablar en la mesa de los grandes, sino que encima lideramos un proyecto con ellos. Pues el cuarto punto que les quiero insistir es, necesitamos líderes. Y los líderes son aquellas personas que saben moverse en la incertidumbre. Son aquellos que saben identificar ideas nuevas, ideas creativas. Son aquellos que tienen la capacidad de lograr la ejecución, make it happen. De que una buena idea sin una buena ejecución no sirve de nada. Entonces, es importante rodearnos de estos perfiles en las empresas, ¿no? Y impulsarlos, ¿no? No solo rodearnos, porque muchas veces ya están dentro, hay que impulsarlos. Y pueden estar en cualquiera de los puestos que tengamos, y lo que tenemos que hacer es empujarles, ¿no? Y invitarles, animarles a que así sea, a que sí propongan nuevas cosas. Y por último, un punto muy incómodo para como empresa, ¿no? Es que es incómodo aceptar que la burocracia corporativa es la que está frenando mi negocio. Y es que como empresa, al final, para crecer, nos tenemos que estandarizar. Y al estandarizarnos generamos burocracias internas. Esto es importante para mi negocio core y es la forma en la que voy a tener, la forma en la que voy a lograr un crecimiento sostenido, un crecimiento estable, un crecimiento robusto. Pero ¿qué hace? Esto impide la innovación. El campo donde nace la innovación es un campo mucho más abierto, un campo con muchas menos barreras. Es un campo donde no puede haber esa burocracia, ¿no? Tenemos que ser capaces de eliminar y delimitar esa burocracia, ¿no? Entonces tenemos que crear nuevos terrenos de juego. Aquí existen muchas formas de hacerlo, ¿no? El crear equipos específicos, el trabajar con empresas externas, el acercarnos al ecosistema de startup. En definitiva, tenemos que crear espacios donde se pueda permitir esa creatividad. Y no solo se permita, sino que se impulse esa creatividad. Entonces es muy importante crear ese nuevo terreno de juego donde fomentemos esa innovación y donde estemos muy alejados de la burocracia. Porque a la hora de diseñar un nuevo negocio y a la hora de lanzarlo, a la hora de validarlo y de lanzarlo, tenemos que ser muy ágiles y tenemos que tener muy pocas limitaciones. Ya nos pondrá las limitaciones el mercado. Ya nos las pondrá. Lo que no tenemos que hacer es ponerlas nosotros. Es muy importante el hacerlo de esta forma. Entonces, vamos a recapitular todos los puntos que hemos ido viendo a lo largo de esta práctica. ¿Para qué? Para ver el por qué lo tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo puedo salir de la crisis, ¿no? Ponerme de su lado, el por qué lo puedo hacer. Y luego vamos a ver también después el cómo lo debería hacer, ¿no? Con qué herramientas puedo empezar a aprovechar para innovar desde mi gran empresa. Recapitulo. En primer lugar, el darnos cuenta que estamos en un sector comoditizado y que estamos compitiendo a precio. Y esto ocurre en prácticamente cualquier industria que tenga ya unos años de antigüedad. Debemos ser conscientes y debemos reconocerlo para poder empezar a mirar más allá. Precisamente ese es el segundo punto. Ver las fronteras de mi mercado y mirar más allá. Y si miro más allá en base a mi negocio, no voy a ser capaz de encontrar realmente el más allá. Tengo que mirar en base a mis competencias clave. Mis competencias clave son las únicas que me deben limitar. Y encima voy a ir generando más a lo largo del tiempo. No debo mirar por sectores, no debo mirar por industrias, sino que tengo que hacer es mirar por competencias clave. Y si miro por competencias clave, mi frontera es mucho mayor que la que tengo actualmente. En tercer lugar, como decíamos, reconocer lo que es importante. Y lo importante es la necesidad que resuelvo, el job to be que resuelvo del consumidor. Lo importante no es mi producto, lo importante es lo que resuelvo. Ahí veíamos el caso de los zapatos, ¿no? Si hablamos de alguien que fabrica zapatos y se centra en lo que fabrica, en lo que vende, pues quizás en un momento dado se quede fuera del mercado. ¿Por qué? Porque olvide que lo que hace es proteger los pies de las personas. Olvide que lo que hace es proteger los pies mientras camina la gente. Pues nos tenemos que centrar en lo que es lo importante, que son las necesidades que resuelvo. En cuarto lugar, explorar nuevos proyectos, romper los dogmas de la industria. Todas las industrias tienen dogmas y esto es normal, se van generando, pero hay que ser capaces de romperlas. Igual que hizo Southwest Airlines o Ryanair en su día en el mundo de la aviación, igual que hacen cada día nuevas empresas, ¿no? en nuestros sectores, tenemos que ser capaces de romper esos dogmas, ¿no? Y por último, aliados, ¿no? ¿Aliados para qué? Para generar ese terreno de juego, un terreno de juego donde se rompa la burocracia de mi empresa y pueda ser mucho más ágil. Entonces, si soy capaz de darme cuenta que el sector está comoditizado, de mirar más allá,
teniendo en cuenta solo mis competencias clave, de darme cuenta de las necesidades que estoy resolviendo, de romper los demás de la industria y de rodearme de los aliados adecuados, ya he avanzado la mayoría del camino para hacer un nuevo negocio. Con todo esto hemos avanzado la mayoría del camino y con esto somos conscientes de que lo que tenemos que hacer y de por qué lo tenemos que hacer. Ahora vamos a ver el cómo lo podemos hacer, ¿no? Cómo vamos a empezar a generar un negocio, ¿no? Y para mí son una serie de preguntas incómodas, ¿no? Por eso hablamos de la plática como innovación incómoda. En primer lugar, recuperamos el término del job to be, ¿no? ¿Qué job to be necesidad estoy resolviendo? Decíamos antes, el fabricante de zapatos, pero puede ser alguien que fabrique celulares, alguien que fabrique ropa, ¿no? Oye, ¿qué necesidad estoy resolviendo, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado? Aquí lo decimos siempre, el ejemplo, utilizamos mucho en Ingeniería, es el ejemplo del café. Un mismo producto como el café resuelve necesidades muy diferentes. Un café que me puedo tomar en casa por la mañana, mi necesidad puede ser levantarme, despertarme, una necesidad funcional. Y sin embargo, cuando voy a un Starbucks o una cafetería, quizás la necesidad que tengo es tener una red Wi-Fi. O quizás la necesidad que resuelvo es tener una excusa para ver a una persona y tener una conversación. Te ofrezco tomar un café. Vamos a reunirnos, vamos a tomar un café. O sea, yo resuelvo una necesidad emocional social o una necesidad emocional grupal, por así decirlo, ¿no? Entonces, un mismo producto puede resolver necesidades muy diferentes. Lo importante es identificar qué necesidad resuelvo. Y precisamente Starbucks se dio cuenta que lo que resolvía, pues en el caso de Nueva York, era dar un lugar donde la gente se refugia y se refugia del frío, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que hacía, pues podía construir más Starbucks en puntos concretos para que la gente, cuando se está refugiando del frío, pues consuma un café. O en otras zonas donde las Starbucks están creciendo a raíz de tener a teletrabajadores ahí. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la necesidad que resuelvan es el Wi-Fi. Lo importante es resolver esa necesidad, ser consciente de qué necesidad resuelvo. En segundo lugar, conocer la historia de nuestra empresa. Si conocemos los hitos de los que estoy más orgulloso, podemos derivar cuáles son las competencias clave. Les ponía antes el ejemplo, ¿no? De una empresa de comunicación, una empresa de producción audiovisual que tiene una serie de competencias clave de cercanía, de capacidad de generar contenido, de contar historias que enamoren al público. Una capacidad de conectar con todas las personas de la industria, ¿no? De conocer esa industria y saber cuáles son las profesiones del futuro que se van a demandar en su industria, en esa industria de la comunicación audiovisual. En definitiva, de conocer mis competencias clave. En el caso de ISA, ellos no eran conscientes de que el sentarse cada semana con el ayuntamiento y de que tener a gente moviéndose por toda la ciudad eran clave, eran críticas. Nosotros hemos trabajado con algunas empresas de logística en México y en España. Hemos visto que eran las únicas empresas de México que iban todos los días a todos los hogares de México. Y eso es una competencia clave. Ahí no estoy hablando de entregar paquetes ni entregar mensajería. Estoy hablando de ir todos los días a todos los hogares. Y si yo me fijo en eso, puedo darme cuenta que puedo tener igual un negocio de vigilar el gas, de ver si las personas mayores se encuentran cómodas o se encuentran bien, si necesitan algo, alguna de ellas. Me estoy poniendo las fronteras en base a las competencias, claro, ¿no? Entonces lo más importante es identificarlas. Y para identificarlas lo mejor es ver cuáles son los mejores hitos, los mayores hitos de mi empresa y a partir de ahí construir sobre ellos. Y seguimos. Queremos ver esa parte de las fronteras, ¿no? ¿Qué empresas están en mi industria y amenazan mi negocio? Es muy importante ser consciente. Y esto no solo ocurre con grandes empresas que siempre han sido mis competidores. Muchos grandes sectores, ¿no? Están formados por oligopolios, donde hay 3, 4 grandes empresas que se comen la mayoría del mercado, ¿no? Y luego unos pequeños que luchan. Ahora ya no solo me puedo quitar mi negocio esa gran empresa. Ahora también lo puede hacer cualquier empresa pequeña, cualquier startup que entre con una propuesta de valor muy diferente y muy enfocada en resolver una necesidad. De nuevo, ellos sí que están fijando en esa necesidad y pueda comerse mi negocio en muy poco tiempo. Y si no, que le pregunten a Blockbuster por el caso de Netflix. Y si no, que le pregunten a Marriott por el caso de Airbnb. Como una empresa que no tiene ningún bien, porque Airbnb no tiene ninguna propiedad, pues ahora mismo tiene una capitalización, una valoración mayor que la que tiene Marriott, que es la mayor empresa hotelera. Entonces es muy importante qué empresas están entrando en mi industria, no solo las que ya están dentro, sino aquellas que están entrando ahora mismo y cómo pueden amenazar mi negocio. En cuarto lugar, volvemos a hablar de las fronteras de mi sector, ¿no? Y cómo puedo ensancharlas. Aquí la clave de nuevo va a ser el fijarse en las competencias clave. Si yo me fijo en las competencias clave, voy a poder ensanchar mi sector. Y de esta forma, EISA pasó de hablar de parquímetros a hablar de movilidad. El mundo de la movilidad es un mundo de billions, mientras que el mundo de los parquímetros es de apenas unos millones. Entonces, si yo me fijo en mis competencias clave, puedo mirar que mi sector es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, estoy ensanchando las fronteras. Hay sectores que apenas ni existen ahora mismo, ¿no? Y que en 2030 serán muy grandes. Pues no esperemos a que nazcan ni a que crezcan. Vamos a ser nosotros mismos quienes ensanchemos esos negocios. Y otras preguntas que nos pueden ayudar y que nosotros nos gusta hacer a nuestros clientes cuando empezamos cualquier proyecto. Si diseñara de cero hoy mi mismo negocio, ¿cómo sería? Yo sé que no puedo diseñarlo de cero, porque ya tengo una tendencia, tengo una consistencia, tengo esa burocracia que hablábamos antes, ya estoy estandarizado, tengo que cumplir unas regulaciones, pero si yo lo empezase de cero hoy, ¿cómo sería?
¿Qué cambiaría respecto a mi negocio actual? Seguro que más de un elemento. Seguro que más de uno de los elementos que hay en el negocio, algo de mi canal, algo de mis partners, algo de la experiencia de usuario, algo del motor económico, seguro que cambiaría algo. ¿Y por qué no lo cambio? Pues ser muy conscientes de qué cosas haría diferentes si lo empezase hoy en día y cuando sea consciente, pues ver cuáles puedo cambiar y por qué las voy a cambiar. Y por último, si me dan 10 millones de dólares ahora mismo, para invertir en mi empresa, para hacerla crecer, ¿en qué proyecto exploratorio los invertiría? Muy importante, la innovación va a requerir de inversión, ni mucho menos van a ser de millones de dólares, siempre va a ser mucho menor. Pero si yo tuviese la capacidad de inversión ahora mismo, pues sería ver en qué apostaría a mi negocio, en qué apostaría hacia dónde va a ir mi mercado. Es muy importante hacerse esta pregunta para identificar dónde está la apuesta y por dónde puedo ganar. Entonces son una serie de preguntas que como empresa yo recomiendo a todos ustedes que se lo hagan para sus empresas y que si yo tuviese la oportunidad de conocerlas, seguro que les haría a cada uno de ustedes. Y por último, ¿dónde encontramos las respuestas a estas preguntas? ¿No? Y no hay una solución única, hay muchas soluciones, ¿no? Y de hecho nosotros lo que recomendamos es complementar estas soluciones, ¿no? Y voy paso a paso. En primer lugar, el intraemprendimiento. El intraemprendimiento consiste en identificar necesidades, problemas mal resueltos en mi negocio actual y resolverlos de una forma diferente. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar un buen intraemprendimiento? Pues necesito a gente muy activa dentro de la casa. Como decíamos antes, ¿no? Esos líderes que decíamos antes, que son capaces de moverse en la incertidumbre, ellos mismos tienen que identificar esas necesidades. Ellos mismos tienen que proponer y a través de ellos pues lo podré resolver. El intraemprendimiento es una herramienta muy potente que normalmente subestimamos y no aprovechamos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por esta. Y si no estamos haciendo intraemprendimiento, no somos capaces de innovar incrementalmente. Esta vía lo que va a conseguir es mejorar mi planeta actual. Va a conseguir que tenga más ingresos y va a conseguir que tenga menos costos. Es una vía que requiere muy poca inversión, que requiere muy poco trabajo y que me va a dar un crecimiento sostenido, ¿no? Que me va a permitir mejorar cada momento mi negocio y que me va a permitir encima protegerme de cara a las amenazas del exterior. Pues el intraemprendimiento que consiste en levantar necesidades internamente, ver aquellos problemas que no están bien resueltos y resolverlos. Y para ello pues tendré que utilizar algunas técnicas que utilicen la resolución diferente. En segundo lugar, el scouting y la inversión en startup. Y aquí al final, igual que miramos nuestra competencia, esas grandes empresas, como decíamos antes, vamos a mirar a las nuevas startups que surgen en el mercado. ¿Para qué? ¿Para comprarlas? Puede que sí o puede que no. Porque lo que queramos es una alianza, porque lo que queramos es imitarlas o tomar algunas ideas que tienen ellas y replicarlas a nosotros. O puede que realmente, en definitiva, lo que queramos es invertir en ellas, ¿no? Las startups son las que se dan cuenta más rápido de las necesidades del mercado y las que lo intentan resolver de una forma más directa. Normalmente se enfocan solo en una necesidad. Si analizamos el sector bancario, por ejemplo, pues un gran banco, cualquier gran banco a nivel mundial, un banco americano como Citi o un banco español como BBVA, pues resuelven el mundo de las finanzas. Y sin embargo, ¿qué resuelven las startups? Las startups resuelven cada una necesidad. Una se centra en pagos entre diferentes países, en cómo hacer transferencias al extranjero. Una se encarga de pago de facturas. Otra se encarga de mecanismos de inversión, ¿no? Para que yo como privado, como persona individual, pueda invertir y pueda ganar un dinero. Otra se encarga de un wallet digital, etc. Cada startup normalmente se enfoca en una necesidad concreta. Entonces, si busco esas startups, si hago ese scouting y estoy en las startups, me voy a dar cuenta de qué necesidades están resolviendo en el mercado. Y luego, si quiero trabajar con ellas, pues tendré que invertir o formar alianzas. Y por último, lo que para nosotros es la herramienta más potente es el Venture Building. ¿En qué consiste el Venture Building? En crear nosotros mismos los negocios. Que nosotros desde la gran empresa creemos negocios más o menos cercanos a nuestro negocio actual. Esto es lo que hizo EISA con eMove. Se creó un nuevo negocio que pasó de trabajar el mundo del parquímetro, a trabajar el mundo de la movilidad, el mundo del car sharing. Un nuevo negocio. No es intraemprendimiento. ¿Intraemprendimiento qué sería en su caso? Pues el utilizar una nueva tecnología para leer las matrículas, el utilizar una nueva tecnología para ver cómo se tienen que mover las personas por la ciudad, el optimizar esas rutas. Eso es intraemprendimiento. Si hubiesen invertido en una startup de movilidad, habría sido scouting o inversión en startups. Pero lo que hizo fue crear ese nuevo negocio, Venture Building, ¿no? Y además, si lo creo, ¿no? Pensando en mis competencias clave, voy a generar unas barreras de entrada que van a ser muy difíciles de superar para los competidores. En definitiva, el Venture Building es la herramienta más potente. Es la que más me cuesta porque tengo que tener un equipo que lo haga o tengo que aliarme con una excubadora. Muchas empresas nos buscan ingenieros, ¿no? Como excubadora para ayudarles a diseñar nuevos negocios y lanzarlos al mercado. Y eso es lo que hace un Venture Building, diseñar un nuevo negocio, validarlo de forma muy ágil y lanzarlo al mercado. Y aunque a priori parezca más duro y más difícil, luego el rendimiento que voy a sacar y las ventajas que voy a sacar es mucho mayor que en intraemprendimiento y mucho mayor que en scouting o inversión de startups.
Porque aquellas startups con las que me permitan invertirle, normalmente van a ser aquellas que ya han crecido y que ya pueden tener que pagar un ticket muy alto por poder invertir en ellas. Sin embargo, en el Venture Building yo empiezo desde cero. Yo soy el owner, yo soy el propietario. No caso de ISA. ISA era el propietario de la mayoría del negocio, mientras que PSA, Peugeot Citroën, era el propietario de la minoría. Como una pequeña empresa como ISA es la propietaria de la mayoría del negocio. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho Venture Building, ha creado el negocio. Aquí decimos que quien toma la delantera, quien lidera, quien asume el riesgo es el que tiene más capacidad de ganar. Eso es lo mismo que hizo ISA. Entonces nosotros recomendamos siempre buscar respuesta a las preguntas anteriores en estas 3 vías. Intraemprendimiento, para mejorar mi P&L actual, para identificar posibles fallos, posibles problemas, oportunidades y mejorarlos. Scouting, inversión en startups, para saber hacia dónde se mueve el mercado y para poder movernos con él, movernos ágil. Y por último, el Venture Building, para crear nuevos negocios. No es mejorar mi P&L, es crear nuevas P&Ls que complementan a mi P&L actual. Y por último, quería dejarles pues, unos takeaways para que ustedes pues, se puedan llevar de esta plática, ¿no? De todo esto que hemos hablado de necesidades, de competencias clave, de expandir mis fronteras, ¿no? Lo primero es que innovar es incómodo. Innovar es incómodo. Cualquier empresa cuando empieza a tomar estos pasos, ¿no? Empieza a avanzar en este rumbo, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque se mueve el mundo de incertidumbre. Mientras que mi negocio core lo tengo todo asentado, cuando yo innovo con nuevos proyectos me tengo que mover la incertidumbre y eso es incómodo, pero el botín merece la pena. Yo en Novo puedo conseguir grandes réditos y grandes beneficios de esa nueva generación de negocios. Y digamos, con un Venture Building yo puedo generar negocios en muy poquito tiempo que supongan el 10%, el 20% de mis ingresos. Entonces es un botín muy potente, ¿no? A pesar de que sea incómodo. Lo más importante para arrancar es hacerse las preguntas adecuadas. Yo les dejé un ejemplo de 6 preguntas que yo me haría para ver si mi negocio está en el momento adecuado, si tengo que empezar a innovar, ¿no? Y si debo sentirme incómodo. Hay muchas otras preguntas que debemos hacernos sobre nuestro negocio. No sobre nuestro negocio, sino sobre nuestra industria, ¿no? Entonces es importante hacerse las preguntas adecuadas. Si no tenemos las preguntas adecuadas, luego cualquier proceso de innovación que utilicemos para resolverlas, seguro que es bueno, seguro que es válido, ¿no? Si lo importante es que las definamos muy bien, ¿no? Y aquí hay diferentes técnicas. Nosotros utilizamos mucho la técnica de How Might We, del cómo podríamos, que está muy utilizada. Entonces, vamos a formular esas preguntas de cómo podríamos cambiar esto en mi negocio. Eso es muy importante. Hay diferentes vías para innovar. Antes hemos hablado de 3. Intraemprendimiento, de scouting de startups o inversión en startups y de venture building. Lo ideal es dividir esfuerzos y tener en cuenta expectativas para ver qué objetivos queremos lograr. Si lo que quiero es una innovación incremental, adelante, intraemprendimiento. Pero si lo que quiero realmente es mover la aguja y realmente tener un incremento sustancial, de mi P&L, lo que voy a tener que hacer es venture building, ¿no? Entonces, ser capaz de dividir esfuerzos, de apostar en cada una de las patas y de ser capaces de comprometerse con ello, ¿no? Y alinearse con los objetivos de la empresa. Si no existe un mandato de la empresa de crecer y diversificar, no tiene sentido la innovación. Eso sí, ¿a cuántos de ustedes les pregunto, oye, qué empresa no quiere crecer y diversificar? Seguro que todos los que estamos aquí, igual que levantamos la mano diciendo que hay una crisis, queremos crecer y diversificar nuestro negocio. Cuarto lugar, el Venture Building como palanca para mover la aguja, ¿no? Como decíamos antes. Y el proyecto de la Next Gen. Hablamos con muchas empresas familiares nosotros. Nos preguntan, quiero formar a la siguiente generación para que lleve el negocio en el futuro y no sé cómo formarle. Pues el Venture Building es una oportunidad que tienen para crear un nuevo negocio y demostrar que pueden no solo crearlo, sino liderarlo a futuro, ¿no? Entonces, es relevante, ¿no? El tener en cuenta cómo el Venture Building va a poder ser un agente clave, no solo en cualquier empresa, pero sino sobre todo en esas empresas familiares, ¿no? Porque va a ser una oportunidad para la Next Gen, para la siguiente generación, para liderar un negocio desde cero, para poder crearlo, diseñarlo, identificarlo y hacerlo crecer. Y por último, pues el innovar medio también es incómodo, ¿no? Y también les invito aquí a ustedes como empleados, como jefes, como líderes, ¿no? Que es lo que estamos aquí, como familia de ACIS, ¿no? De esta Asociación de Ingenieros de Sistemas de Colombia, a que nos innovemos nosotros mismos también, lo cual no es sencillo, ¿no? Oye, ¿cómo voy a cambiar mi carrera laboral, ¿no? ¿Cómo voy a seguir construyendo mi carrera laboral y cómo voy a ir adaptando a las nuevas tendencias? ¿Y qué necesidad estoy resolviendo yo como empleado? ¿Qué necesidad estoy resolviendo yo en este entorno de volatilidad que hay actualmente, ¿no? ¿Y cómo me voy a mover yo en este entorno cada vez más moviendo? Entonces, para mí también como persona, innovarme es incómodo. Hemos hablado hasta ahora solo de empresas, pero también quiero que se queden ustedes con un takeaway como empleados, ¿no? Como trabajadores. Pues también es incómodo, pero merecerá la pena también. Por entonces yo seré capaz de liderar ese cambio. Yo también seré capaz de impulsar a nuevas empresas. Yo también seré capaz de impulsar a mi empresa actual, desde cualquier puesto en el que estemos. En cualquier puesto en el que estemos, somos capaces de cambiar la empresa, ¿no? Entonces, para eso es importante el ser consciente también de cómo voy a innovarme yo a mí mismo. Y nada, darles las gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya ayudado, espero que
con esta plática puedan estar un poco más cerca de entender por qué la innovación es importante en cualquier momento, como un negocio pues que podemos pensar que estamos en crisis, ¿no? Que nos amenaza un gran player como Amazon, que nos amenaza una nueva regulación, que nos amenaza algún cambio en el sector o una startup, cómo nosotros mismos podemos cambiarlo, ¿no? Podemos mover la aguja, podemos trabajar con diferentes herramientas y podemos darle la vuelta, ¿no? Y bueno, ahí tienen mi correo para seguir la conversación y estaré encantado pues de poder debatir sobre cualquier caso en concreto, ¿no? De ayudarles a identificar cuáles son sus competencias clave, de ayudarles a identificar qué necesidades están resolviendo y qué necesidades habría que trabajar en el futuro. En definitiva, de ayudarles a darse cuenta que la innovación es incómoda, pero que para ustedes, para cualquiera de ustedes y para cualquiera de sus empresas, merecerá la pena. Muchas gracias. A ti, Tomás, muchísimas gracias. Dejamos el micrófono abierto o el chat si alguien quiere aprovechar aquí a Tomás para aclarar dudas, inquietudes. Hola Beatriz, Guillermo Estrada. Yo Guillermo, solamente adelante. quería agregarle a la charla de Tomás que algo que dijo él es muy importante y es hay que salirse de la zona de confort y pensar diferente. Y este es uno de los éxitos de lo que yo he podido hacer con empresas como iGeneris, que es ayudarle a las empresas a pensar diferente. Hoy en día las organizaciones quieren crecer y las organizaciones quieren hacer algo para sobreponerse a la competencia. Y el que no piense en salirse un poco de su zona de confort, se lo puede tragar la competencia. Hoy hay demasiados emprendimientos y hay que pensar cómo en mi negocio tradicional yo puedo emprender, cómo puedo cambiarle o darle un rumbo diferente, ¿sí? He visto empresas de alimentos que sacan de pronto un alimento que uno ni se esperaba, ¿sí? Eh, ah, eh, no quiero mencionar nombres ni marcas, pero últimamente se han visto cosas espectaculares en cuanto a la innovación y a los emprendimientos de las grandes empresas. Yo solamente quería darles ese mensaje y agradecerles, pues, obviamente, a Cis, a Beatriz, a Tomás, por esta interesante charla. Yo estaba hablando con el micrófono cerrado. Gracias, Guillermo. Tomás, yo creo que tú estás viendo en el chat también. Por aquí nos pregunta, ¿quién nos pregunta? Oscar Arias. Oscar Arias, sí. Sí, para realizar estos análisis, ¿qué herramientas se podrían utilizar? ¿O se podría hablar de un proceso de análisis continuo? FODA cruzada, análisis de 5 fuerzas de Porter, análisis Pestel, modelo de negocio Canvas, sumado a análisis financieros. Perfecto. Oye, Óscar, muchísimas gracias por tu pregunta. Súper interesante y seguro que también ayuda a otros participantes. Para identificar, de algunos de los que mencionas ahí, nos va a ayudar mucho a identificar cuáles son mis competencias clave. El análisis FODA, precisamente, el análisis de esfuerzo de Porter, el Canvas de mi modelo de negocio actual, eso me va a ayudar a identificar cuáles son las fortalezas de mi negocio y también cuáles son las debilidades, ¿no? Como decíamos ahí. Y esto es muy importante para las competencias clave, porque nosotros no estamos hablando solo de trabajar sobre mi negocio, sino también de poder llevarlo a nuevos sectores, a nuevos negocios, ¿no? Entonces, sin dudas es que mencionas, van a ayudar a identificar las competencias clave. Ahora bien, para poder identificar y salir de la frontera, ¿no? Como decía Guillermo antes, para poder expandirme o incluso ya no es mirar otros sectores, sino crear yo esos otros sectores, esas otras industrias, voy a tener que utilizar otras técnicas de innovación, como puede ser el ejemplo de Job to be done. Es un término que acuñó Clayton Christensen y que es muy utilizado ahora mismo, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy bueno para entender cómo un mercado, o sea, qué necesidades existen en un mercado, en un sector y cómo se están resolviendo hoy en día. O la técnica de los dogmas, como les decía antes, ¿no? Vamos a retar los dogmas de una industria. Pues poner antes el ejemplo de la aviación, ¿no? La industria de la aviación, como hubo empresas que retan los dogmas que decidieron no volar a aeropuertos principales, no volar no incluir la comida en el viaje, no incluir el boleto de embarque o el embarque prioritario, o tener que pagar por todo eso, ¿no? Entonces, como retando los dogmas de la industria, se creó un nuevo modelo de negocio, ¿no? Entonces, Óscar, encantado de verlo contigo después. Tienes ahí mi correo y encantado de poder tener la oportunidad de ver qué herramientas te pone ahora a ti en concreto a identificar bien sean esas competencias clave o bien sean esas oportunidades en otros sectores.
Gracias, Tomás. Les repito que tienen el micrófono abierto o si quieren dejar por el chat sus preguntas. Pero yo sí te pregunto, Tomás, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de eGeneris? O sea, tú estás en Colombia en este momento, tienes algunos clientes. ¿Qué estamos haciendo acá y de qué forma podría una empresa colombiana pensar de acuerdo a sus necesidades en poder contar con ustedes? Fenomenal, muchísimas gracias. Y por supuesto, les hablo un poco de eGeneris, ¿no? Y primero les hablo de cómo nace eGeneris y por qué nace eGeneris. Y ahora, para que entiendan cómo puede ayudar a sus empresas, ¿no? Y eGeneris nace para ayudar precisamente a las empresas a afrontar esta innovación incómoda, para ayudarles a dar ese paso, poder afrontar y poder crear nuevos negocios, ¿no? El fundador de eGeneris precisamente había trabajado en varias industrias y se había dado cuenta que cuando llegaban consultores con planes estratégicos, muchas veces se podían cumplir o no en base a factores externos, esas crisis de las que hablábamos, pero no era capaz de mover la aguja sustancialmente y de duplicar su facturación, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un objetivo que en algún momento les planteaban. ¿Cómo lo logró? A través de la innovación de modelos de negocio. Y dándose cuenta de eso, como decía el fundador José López hace 10 años, decidió crear eGeneris. Crear eGeneris, que sea una agencia que ayuda a las empresas a superar, a hacer crecer su cifra de negocio a partir de esa innovación en modelos de negocio. Yo mismo me incorporé a eGeneris hace 5 años, después de ver cómo desde una empresa, yo trabajaba en un despacho de abogados y teníamos la necesidad de crecer y no éramos capaces de crecer hasta que no aplicamos una metodología de innovación de modelos de negocio. Yo mismo fui cliente de la metodología, ¿no? Yo mismo me di cuenta de cómo esto podía ayudar a otras empresas. Entonces, para ustedes, ¿no? En Colombia, nosotros a la fecha estamos haciendo diferentes proyectos por Latinoamérica. Tenemos oficina ya en Ciudad de México y previsiblemente en los próximos meses, años, abriremos oficina tanto en Colombia como en Chile. Entonces, tenemos ya la capacidad de hacer proyectos en su país, tenemos capacidad de hacer proyectos en Medellín, en Bogotá, en Cali, en cualquier ciudad de Colombia y estaremos encargados de hacerlo. ¿Y qué significa hacer un proyecto con una empresa? Significa ayudarle a diseñar y lanzar nuevos negocios. Nosotros lo que hacemos es acompañamos en todo el proceso, proponemos una serie de ideas de negocio nuevas, que sean innovadoras, que sean diferentes a lo que existe en el mercado y que sean creadas ad hoc para nuestro cliente, para esa empresa. Igual que con EISA, les propusimos el car sharing eléctrico en aquel momento cuando no existía el car sharing eléctrico en el mundo, pues a cualquiera de sus empresas, de las de ustedes, les podríamos proponer nuevos negocios. Y aquellos que les gusten, aquellos negocios que les hagan sentido, ¿qué haremos? Validarlos e implantarlos en el mercado. Como les decía, nosotros no solo somos consultores, también somos emprendedores y tenemos la capacidad de crear el negocio. O sea, no solo de entregar un papel donde se dice cómo es el negocio, sino de hacerlo, de implantarlo. Ahora mismo tenemos equipos por Europa que están lanzando una red comercial de jamón serrano, por ejemplo. Pues es un equipo que ahora mismo, aunque ellos son empleados de eGeneris, ahora mismo forman parte de una nueva startup, porque están creando ese negocio. Y cuando ya esté consolidado ese negocio, cuando ya esté creciendo, regresarán a eGeneris, ¿no? Nosotros no solo diseñamos el negocio, sino que también lo implantamos. Entonces, para cualquiera de ustedes, cualquiera que esté interesado en hacer crecer su negocio, cualquiera que esté interesado en diversificar su negocio, pues encantado de tener una plática y ver cómo podríamos colaborar. Súper, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y alguien más quiere hacer alguna pregunta? O escribirla por el chat. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias. Seguramente pronto te vamos a invitar a una segunda parte de esta charla para explicar y contar más cosas y temas de interés para todo el grupo. Aquí tenemos pues muchos emprendimientos, muchas necesidades y muchas ganas de crecimiento de las diferentes empresas que se presentan y se conoce que existen. Entonces seguramente vamos a tener la oportunidad de que nos sigas contando más oportunidades para trabajar, para apoyarnos, para hacer cosas en conjunto con todos estos emprendedores colombianos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que la grabación de esta charla completa, porque se demoró un poquito tal vez en el arranque, la tendremos en el canal de YouTube porque también la estábamos grabando y vamos a tener la oportunidad de compartirla con los amigos, con los cercanos y bueno, y tendremos también la oportunidad de contar con Tomás más adelante aquí en otro de nuestros espacios. Por aquí bueno, tú dices que muchas gracias, exacto, pasa tus datos por aquí, perfecto, para que te puedan contactar y hablar contigo. Muchísimas gracias a toda la todos. familia de ACIS y que tengan buena tarde. Gracias, Tomás, Tomás. gracias, Beatriz, y gracias a todos los asistentes. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias.
Si estás leyendo, ¿no, Tomás? Para un emprendedor, ¿cuál es el primer pensamiento? Dice Margaret Ojalvo. Margaret, me gustaría conocer un poquito más acerca de la pregunta. No sé a qué te refieres con el primer pensamiento, pero encantado de resolverlo. No tenemos tiempo todavía. Margaret, si quieres, abre el micrófono. O si quieres Yo, abrir el micrófono, yo, encantado de escuchar. yo trato de interpretar a Margaret. Tal vez cuando yo... Se nos fue Margaret. Allá se nos fue. No nos Salió espero. Margaret, sí. Ah, ok. Bueno, tal vez se desconectó ahí. Pero yo creo que ella pretendía claro, cuando alguien tiene una iniciativa como emprendedor, ¿qué piensa la gente? Claro, ¿cómo hago? ¿Esto será que es válido? ¿Esto cómo lo crezco? ¿Esto cómo lo hago? ¿Esto me va a poder generar ingresos? ¿Para dónde voy? Sería tal vez lo que ella quiso decir cuando preguntaba cuál era ese primer, Mira, lo que venía a la cabeza. está entrando Margaret, así Espérate que que vamos ahí a está admitirlo. entrando Margaret. Ah, Eso ok. es. Margaret, hola, estábamos tratando Hola. de decir, bueno, que tienes el micrófono abierto Ya, y ahora sí. eso, de tratar de interpretar la pregunta que hacías. Entonces, si Sí. quieres, adelante. Ay, gracias, Beatriz. Pues primero que todo, Asís, muchas gracias por esta invitación y estos panelistas maravillosos. Yo creo que el tema del emprendimiento es extemporáneo. En cualquier momento, así estés tú en la mejor empresa o la persona esté pensionada o lo que sea, siempre hay ideas, hay sueños, se cruzan cosas por la cabeza y también siempre hay frenos. Tienes los sueños, pero es que ya me pensioné y ya para qué. Ya estoy en la mejor compañía del mundo, el mejor empleador del mundo, ¿para qué? No tengo plata, ¿para qué? Ese primer pensamiento que se presenta, y tal vez la pregunta no alcanzó a quedarme completa, ese primer pensamiento, ¿cómo lograr atraparlo y intentar volverlo realidad? Porque muchas veces grandes ideas se pierden es por ese miedo al primer paso y al fracaso. Pues Margaret, muchísimas gracias por la pregunta y totalmente de acuerdo, ¿no? En que hay un momento en el que hay una gran idea que hasta que no existe, o sea, no se torna en la realidad, pues es un proceso largo, ¿no? Y tedioso y puede morir por el camino, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es el poner a prueba esa idea cuanto antes en el mercado, ¿no? Hay una metodología que se llama Lean Testing, que está basada en el libro Lean Startup de Eric Ries, que lo que nos permite es probar una idea en el mercado con muy poquito dinero, que va a ser desde pitchar la idea hasta encuestar a consumidores con esa idea, hasta simular que existe ese negocio, ¿no? Que existe ese negocio, y con apenas un poco de tiempo y un poco de recursos, y un poco de recursos estoy hablando del coste de una web, de un enlace de la web o de una publicidad en Instagram, yo puedo demostrar que eso hace sentido, ¿no? Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque por un lado, a mí me va a ayudar a validar mi idea o a pivotarla, a darme cuenta de si esa idea era buena o no. Y por otro lado, me va a ayudar a demostrar a otros de que esa idea es una realidad, de que ya estamos cerca de ser una realidad. Cuando yo tengo ya algo tangible, ¿no? Y algo tangible puede ser esa simulación de esa idea, es mucho más fácil el levantar capital, el acercar a otros, ¿no? El formar ese equipo, y con equipo entendido como aquellas personas que se pueden unir a negocio, ¿no? A formar parte de ese negocio como equipo, aquellas personas que pueden aportar capital, y es muy importante, ¿no? Tenemos casos en el pasado de cómo Dropbox con un vídeo, solo un vídeo, en el que contaba cómo era su negocio, fue capaz de exceder la ronda que quería levantar en apenas 24 horas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? El que la idea que salga de nuestra cabeza y pase a ser real de alguna forma, ¿no? Y real no es montar el negocio. Real puede ser simular solo lo que va a existir en ese negocio. Real va a ser pues, el crear una web, una propuesta de valor que podamos poner delante de la gente, poner delante del mercado del consumidor y ver cómo interactúa ante esa idea. Esa filosofía del lean testing en el startup es muy importante. Muchas gracias. Y encantado de seguir hablando de esto, Margaret, si tienes alguna duda. Gracias. No, fantástico. Gracias, Tomás. Bueno, pues Margaret también, mil gracias y mil gracias todavía a los que están aquí presentes. Entonces, Tomás, seguimos en contacto y muchísimas gracias a ti también. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Beatriz, una consulta. Sí. Lo de YouTube, ¿para qué lo hacemos? Es una dudita y que
Porque queda en el canal y la gente lo puede seguir consultando y nos genera movimiento y crecimiento en esa red social. Pero eso lo hago yo porque cuando nosotros, voy a parar la grabación. A ver.